presentado el relato verbal de los esfuerzos en perspectiva, Pablo y Bernabé entraron a resolver las últimas disposiciones particulares. Ahora, dijo el ex levita de Chipre, espero que estés de acuerdo con lo que resolví sobre Juan. ¿Juan Marcos? Interrogó Pablo, admirado. Sí, deseo llevarlo con nosotros, a fin de entusiasmarlo con la tarea. El ex rabino frunció el ceño en un gesto muy típico suyo, cuando estaba contrariado, y exclamó, no estoy de acuerdo, tu sobrino es muy joven aún para el cometido. Pero, prometí a mi hermana acogerlo en nuestras labores. No puede ser. Se estableció entre los dos una contienda de palabras, en la cual Bernabé dejaba percibir su descontento. El ex rabino trataba de justificarse, mientras que el discípulo de Pedro alegaba el compromiso asumido e impugnaba, con una cierta amargura, la actitud del compañero. Pero, el ex doctor no se dejó convencer. La readmisión de Juan Marcos, decía, no era justa. Podría fallar de nuevo, huir de los compromisos asumidos, despreciar la oportunidad del sacrificio. Recordaba las persecuciones de Antioquía de Pisidia, las enfermedades inevitables, los dolores morales experimentados en Iconio, el apedreamiento cruel de Listra. ¿Acaso estaría preparado el joven, en tan poco tiempo, para comprender el alcance de todos esos acontecimientos, en los que el alma era compelida a regocijarse con el testimonio? Bernabé estaba afligido y con los ojos llenos de lágrimas. A fin de cuentas, dijo en tono conmovedor, ninguno de esos argumentos me convence ni me esclarece, en sana conciencia. En primer lugar, no veo por qué deshacer nuestros lazos afectivos. El ex rabino no lo dejó terminar y concluyó, eso nunca. Nuestra amistad está muy por encima de estas circunstancias. Nuestros lazos son sagrados. Pues bien, afirmó Bernabé, ¿cómo interpretar entonces tu rechazo? ¿Por qué habríamos de negar al joven una nueva experiencia de trabajo regenerador? ¿No será una falta de caridad despreciar una oportunidad tal vez providencial? Pablo fijó su mirada en el amigo y agregó, mi intuición, en ese sentido, es diferente de la tuya. Casi siempre, Bernabé, la amistad a Dios es incompatible con la amistad al mundo. Elevándonos para la ejecución fiel del deber, las nociones del mundo se levantan contra nosotros. Parecemos malos e ingratos. Pero, óyeme, nadie encontrará cerradas las puertas de la oportunidad, porque es el Todopoderoso quien nos las abre. La ocasión es la misma para todos, pero los campos deben ser diferentes. En el trabajo propiamente humano, las experiencias pueden ser renovadas todos los días. Eso es justo. Pero considero que, en el servicio del Padre, si interrumpimos la tarea comenzada, es señal de que aún no tenemos todas las experiencias indispensables para el hombre completo. Si la persona no sabe aún todas las nociones más nobles, relativas a su vida y deberes terrestres, ¿cómo consagrarse con éxito al servicio divino? Naturalmente que no podemos evaluar si este o aquel, ya terminó el curso de sus demostraciones humanas y que, de hoy en adelante, esté apto para el servicio del Evangelio, porque, en este particular, cada uno se revelará por sí mismo. Creo que tu sobrino alcanzará esa posición, con algunas luchas más. No obstante, somos forzados a considerar que no vamos a intentar una experiencia, sino un testimonio. ¿Comprendes la diferencia? Bernabé comprendió el inmenso alcance de aquellas razones concisas, irrefutables, y se calló para decir un momento después, tienes razón. Por tanto, esta vez no podré ir contigo. Pablo sintió toda la tristeza que se desprendía de aquellas palabras, y después de meditar largo tiempo, afirmó, no nos entristezcamos. Estoy pensando en la posibilidad de tu partida con Juan Marcos, para Chipre. Él encontraría allí, un campo adecuado para los trabajos que le son necesarios y, al mismo tiempo, cuidaría de la organización que fundamos en la isla. Dentro de ese plan, continuaríamos en una cooperación perfecta, incluso en lo que se refiere a la colecta para la Iglesia de Jerusalén. Es innecesario resaltar la utilidad de tu presencia en Nea, Pafos y Salamina. En cuanto a mí, tomaría a Silas, internándome por Tauro, y la Iglesia de Antioquía quedará con la cooperación de Barsabás y Tito. Bernabé se puso muy contento. El proyecto le pareció admirable. Pablo continuaba a sus ojos, como el compañero de las soluciones oportunas. Y dentro de pocos días, salieron rumbo a Chipre, donde serviría a Jesús hasta que partiese, más tarde, para Roma. Bernabé fue con el sobrino para Seleucia, después de abrazarse, él y Pablo, como dos hermanos muy amados,
que el maestro llamaba a diferentes destinos. Peregrinaciones y sacrificios. En compañía de Silas, que se armonizaba con sus aspiraciones de trabajo, el ex rabino partió de Antioquía, internándose por las montañas y alcanzando su ciudad natal, después de enormes dificultades. En breve, el compañero indicado por Simón Pedro se habituaba con su método de trabajo. Silas era de un temperamento pacífico, que se enriquecía de notables cualidades espirituales por su devoción integral al Divino Maestro. Pablo, por su parte, estaba plenamente satisfecho con su colaboración. Recorriendo largos e impenetrables caminos, se alimentaban con parquedad, casi solo de frutas silvestres encontradas eventualmente. Sin embargo, el discípulo de Jerusalén revelaba una alegría uniforme en todas las circunstancias. Antes de alcanzar Tarso, predicaron la buena nueva en el curso mismo del viaje. Soldados romanos, esclavos misérrimos, expedicionarios humildes, recibieron de sus labios las consoladoras noticias de Jesús. Y no pocos escribieron a prisa una que otra de las anotaciones de Leví, prefiriendo las que más se ajustaban a su caso particular. Por ese proceso, el Evangelio se difundía cada vez más, hinchiendo de esperanzas los corazones. En la ciudad de su cuna, más señor de sus convicciones, el tejedor que se había consagrado a Jesús esparció a manos llenas los júbilos del Evangelio de la Redención. Muchos admiraron al coterráneo, cada vez más singularmente transformado, otros prosiguieron en la tarea ingrata de la ironía y del lamentable olvido de sí mismos. No obstante, Pablo se sentía fuerte en la fe, como nunca. Estuvo ante la vieja casa en la que nació, volvió a ver el sitio ameno donde jugó en los primeros tiempos de la infancia, contempló el campo de deportes donde guió su carruaje romano, pero exhumó los recuerdos sin sufrir su influencia depresiva, porque todos los entregaba al Cristo como patrimonio en cuya posesión podría entrar más tarde, cuando hubiese cumplido su divino mandato. Después de una breve permanencia en la capital de Cilicia, Pablo y Silas procuraron alcanzar las cumbres del Tauro, emprendiendo una nueva etapa de la ruda peregrinación que comenzaba. Noches a la intemperie, numerosos sacrificios, amenazas de malhechores, peligros sin número, fueron enfrentados por los misioneros que, todas las noches, entregaban al Divino Maestro los resultados de la cosecha, y por la mañana, rogaban a su misericordia para que no les faltase la valiosa oportunidad del trabajo, por más dura que fuese la tarea diaria. Llenos de esa confianza activa, llegaron a Deb, donde el ex rabino abrazó conmovedoramente a los amigos que llegó a hacer allí, después de la dolorosa convalecencia, a raíz de la primera excursión. El Evangelio continuaba extendiendo su rayo de acción en todos los sectores. Profundamente sensibilizado, el convertido de Damasco, en el desdoblamiento natural del servicio, comenzó a obtener noticias de la acción de Timoteo, el joven hijo de Eunice, que, por lo que le informaban, había sabido enriquecer, de manera prodigiosa, los conocimientos adquiridos. La pequeña cristiandad de Debia le debía grandes beneficios. Una vez más, el nuevo discípulo había acudido allí en misiones activas. Diseminaba curaciones y consolaciones. Su nombre era bendecido por todos. Lleno de júbilo, después del término de sus tareas en aquella pequeña ciudad, el ex rabino se dirigió a Listra, con cariñosa ansiedad. Loide lo recibió, al igual que a Silas, con la misma satisfacción de la primera vez. Todos querían noticias de Bernabé, que Pablo no dejaba de suministrar, solícito y placentero. En la tarde de ese día, el convertido de Damasco abrazó a Timoteo con inmensa alegría que emanaba de su alma. El joven llegaba de la faena diaria junto a los rebaños. En pocos minutos, Pablo conocía la extensión de sus progresos y conquistas espirituales. La comunidad de Listra estaba rica de gracias. El joven cristiano había conseguido la renovación de mucha gente, dos judíos de los más influyentes en la administración pública, destacados entre los que promovieron la lapidación del apóstol, eran ahora seguidores fieles de la doctrina del Cristo. Se cuidaba de la construcción de una iglesia, donde los enfermos fuesen amparados y los niños abandonados encontrasen un nido acogedor. Pablo se regocijó. Aquella misma noche, hubo en Listra una gran asamblea. El apóstol de los gentiles encontró una atmósfera cariñosa, que le prodigaba gran consuelo. Expuso el objetivo de su viaje, revelando sus preocupaciones por la difusión del Evangelio y agregando el asunto pertinente a la iglesia de Jerusalén. Como en Deb, todos los compañeros contribuyeron con lo posible. Pablo no cabía en sí de contento, observando el triunfo tangible del esfuerzo de Timoteo con las clases populares. Aprovechando su paso por Listra,
la bondadosa Loide le informó confidencialmente de sus necesidades particulares. Ella y Eunice tenían parientes en Grecia, por parte del padre de su nieto, los cuales reclamaban su presencia personal, a fin de que no les faltasen los socorros afectuosos. Los recursos que les restaban en Listra, estaban a punto de agotarse. Por otro lado, deseaba que Timoteo se consagrase al servicio de Jesús, iluminando el corazón y la inteligencia. La generosa anciana y la hija proyectaban, entonces, su mudanza definitiva y consultaban al apóstol sobre la posibilidad de aceptar la compañía del joven, por lo menos durante algún tiempo, no solo para que él adquiriese nuevos valores en el terreno de la práctica, sino porque eso facilitaría el traslado de todos para un lugar tan distante. Pablo accedió de buen grado. Aceptaría la cooperación de Timoteo con sincero placer. Por su parte, el joven, conociendo la decisión, no sabía cómo traducir su profundo reconocimiento, con transportes de alegría. Días antes de la partida, Silas entró prudentemente en el asunto y preguntó al apóstol si no sería buena idea operar la circuncisión del joven, con la finalidad de que el judaísmo no perturbase las labores apostólicas. En apoyo de su argumentación, invocaba los obstáculos y luchas acerbas de Jerusalén. Pablo meditó bastante, recordó la necesidad de esparcir el evangelio sin escándalo para nadie, y accedió con la medida sugerida. Timoteo tendría que predicar públicamente. Conviviría con los gentiles, pero, mayormente, con los israelitas, señores de las sinagogas y de otros centros donde la religión era ministrada al pueblo. Era justo reflexionar en la providencia para que el joven no fuese incomodado en su compañía. El hijo de Eunice obedeció sin titubeos. En pocos días, despidiéndose de los hermanos y de las generosas mujeres que se quedaban llorando al darles los votos de paz en Dios, los misioneros se dirigieron a Iconio, llenos de indómito valor y del firme propósito de servir a Jesús. En el espíritu amoroso de predicación y fraternidad, dilatando el poder del Evangelio redentor sobre las almas y sin olvidar jamás el auxilio a la iglesia de Jerusalén, los discípulos visitaron todas las pequeñas aldeas de la Gelasche, demorándose algún tiempo en Antioquía de Pisidia, donde trabajaron de algún modo, para mantenerse a sí mismos. Pablo estaba satisfechísimo. Sus esfuerzos, en compañía de Bernabé, no habían sido improductivos. En los lugares más remotos, cuando menos lo esperaba, y ahí que surgían noticias de las iglesias fundadas anteriormente. Eran beneficios a necesitados, mejoras o curaciones de enfermos, consolaciones a los que se encontraban en extrema desesperación. El apóstol experimentaba el júbilo del sembrador que observa las primeras flores, con radiantes promesas del campo. Los emisarios de la buena nueva atravesaron Frigia y Gelasche sin persecuciones de gran envergadura. El nombre de Jesús era pronunciado ahora con más respeto. El ex rabino continuaba en franca actividad para llevar a cabo la difusión del Evangelio en Asia, cuando, una noche, después de las oraciones habituales, oyó una voz que le decía con amoroso acento: «Pablo, sigamos adelante. Llevemos la luz del cielo a otras sombras, otros hermanos te esperan en el camino infinito». Era Esteban, el amigo de todos los tiempos, que, representando al divino Maestro junto al apóstol de los gentiles, lo concitaba a la siembra en otros rumbos. El valeroso emisario de las verdades eternas comprendió que el Señor le reservaba nuevos campos a desbravar. Al día siguiente, informando a Silas y Timoteo de lo sucedido, concluía inspirado: «Estoy seguro de que el Maestro me llama a nuevas tareas. Es justo. Además, reconozco que estas regiones ya recibieron la simiente divina». Y afirmaba después de hacer una pausa: «Esta vez, ya no encontramos muchas dificultades. Antes, con Bernabé, sufrimos las expulsiones, la cárcel, los azotes, el apedreamiento. Pero, ahora, nada de eso aconteció. Quiere decir que por aquí ya existen bases seguras para la victoria del Cristo. Por lo tanto, es preciso caminar hacia donde se encuentren los obstáculos y vencerlos, para que el Maestro sea conocido y glorificado, pues nosotros estamos en una batalla y es necesario no despreciar los frentes». Los dos discípulos lo oyeron y procuraron meditar en la grandeza de semejantes conceptos. Transcurrida una semana, se fueron a pie, dirigiéndose a Misia. Pero, intuitivamente, Pablo percibió que no sería allí el nuevo campo de operaciones. Pensó en dirigirse para Bitinia, pero la voz que el generoso apóstol interpretaba como la del Espíritu de Jesús, le sugirió la alteración del trayecto, induciéndolo a descender a Troade. Llegados al punto de destino, se acogieron cansadísimos, en una hospedería modesta. Y Pablo, en una visión significativa del Espíritu,
vio a un hombre de Macedonia, que identificó por el vestuario característico, que le hacía señas y exclamaba, «Ven y ayúdanos». El ex doctor interpretó el hecho como una orden de Jesús, indicándole sus nuevas tareas. Informó a los compañeros enseguida por la mañana, no sin ponderar la extrema dificultad del viaje por mar al estar faltos de recursos económicos. Pero, concluía, creo que el Maestro nos proveerá de lo necesario. Silas y Timoteo se callaron, respetuosos. Saliendo a la calle llena de sol, por la mañana, y ahí que el apóstol fija su mirada en una casa de comercio y se dirige para allá con ansiosa alegría. Era Lucas, que parecía estar haciendo compras. El ex rabino se aproximó con los discípulos, y le tocó cariñosamente en el hombro. «¿Tú por aquí?», dijo Pablo, con una gran sonrisa. Se abrazaron alegremente. El predicador del Evangelio presentó el médico a los nuevos compañeros, hablándole de los objetivos de su excursión por aquellos parajes. Lucas, por su parte, explicó, que hacía 2 años que estaba encargado de los servicios médicos, a bordo de una gran embarcación que estaba fondeada allí, en tránsito para Samotracia. Pablo recibió la información con profundo interés. Muy impresionado con el encuentro, le dio a conocer la revelación auditiva del derrotero a seguir, así como la evidencia de la víspera. Y convencido de la asistencia del Maestro en aquel instante, hablaba con seguridad, «Estoy seguro de que el Señor nos envía los recursos necesarios en tu persona. Precisamos trasladarnos a Macedonia, pero estamos sin dinero». En cuanto a eso, respondió Lucas, con franqueza, «No te preocupes. Pues si no tengo fortuna, tengo cuentas a cobrar. Seremos compañeros de viaje y lo pagaré todo con mucha satisfacción». La conversación prosiguió animada, relatando el antiguo huésped de Antioquía sus conquistas para Jesús. En sus viajes, había aprovechado todas las oportunidades en pro del Evangelio, transmitiendo a cuantos se le aproximaban los tesoros de la buena nueva. Cuando contó que estaba solo en el mundo, con la partida de la progenitora para la esfera espiritual, Pablo le hizo una nueva observación, afirmando, «Mira, Lucas, si te encuentras sin compromisos inmediatos, ¿por qué no te dedicas enteramente a los trabajos del Divino Maestro?». La pregunta produjo una cierta emoción en el médico, como si valiese por una revelación. Pasada la sorpresa, Lucas agregó, un tanto indeciso, «Sí, pero hay que considerar los deberes de la profesión, pero, ¿quién fue Jesús sino el médico divino del mundo entero? Hasta ahora has curado cuerpos, que, de cualquier modo, tarde o temprano han de perecer. ¿Tratar del espíritu no sería un esfuerzo más justo?». Con eso no quiero decir que se deba despreciar la medicina propia del mundo, no obstante, esa tarea quedaría para aquellos que no poseen aún los valores espirituales que traes contigo. Siempre creí que la medicina del cuerpo es un conjunto de experiencias sagradas de las que el hombre no podrá prescindir, hasta que se resuelva hacer la experiencia divina inmutable, de la curación espiritual. Lucas meditó seriamente en esas palabras y contestó, «Tienes razón». «¿Quieres cooperar con nosotros en la evangelización de Macedonia?», interrogó el ex rabino sintiéndose triunfante. «Iré contigo», concluyó Lucas. Entre los 4 discípulos de Cristo hubo enorme júbilo. Al día siguiente, la misión navegaba para Samotracia. Lucas se explicó como pudo, solicitando al comando el permiso para apartarse por 1 año de los servicios a su cargo. Y como presentó un sustituto, consiguió con facilidad lo que quería. A bordo, como hacía en todas partes, Pablo aprovechó todas las oportunidades para la prédica. Los menores detalles eran grandes temas evangélicos en su raciocinio superior. El propio comandante romano, de buen carácter, se entregaba placenteramente al gusto de oírlo. Fue en esos viajes cuando Pablo de Tarso entabló relaciones con un gran círculo de simpatizantes del Evangelio, conquistando numerosos amigos, citados en las futuras epístolas. Desembarcando, los misioneros, enriquecidos con la cooperación de Lucas, descansaron 2 días en Neápolis, dirigiéndose enseguida hacia Filipo. Casi a las puertas de la ciudad, Pablo sugirió que Lucas y Timoteo se dirigiesen, por otros caminos, para Tesalónica, donde los 4 se reunirían más tarde. Con ese programa, ni una aldea sería olvidada y las semillas del reino de Dios serían esparcidas en los medios más sencillos. La idea fue aprobada con satisfacción. Lucas no dejó de preguntar si Timoteo estaba circuncidado. Conocía las intrigas de los judíos y no deseaba inconvenientes en sus tareas iniciales. Ese problema, aclaró el apóstol de los gentiles, ya fue atendido. Las 2 humillaciones infligidas a un joven cofrade que llevé a Jerusalén,
no al consejo de la sinagoga, sino a una reunión de la iglesia, me llevaron a pensar en la situación de Timoteo, que precisará, muchas veces, de los favores de los israelitas en el curso de las prédicas. Hasta que Dios opere la circuncisión de tantos corazones endurecidos, es indispensable que sepamos actuar con prudencia, sin levantar fricciones que inutilicen nuestros esfuerzos. Esclarecido el asunto, entraron en la ciudad donde el médico y el joven de Listra descansarían un poco, antes de tomar rumbo a Tesalónica, por caminos diferentes, con el propósito de multiplicar los frutos de la misión. Se hospedaron en un albergue casi miserable que la población de la ciudad reservaba a los extranjeros. Después de 3 noches al descubierto, los amigos de Jesús se dirigían a la casa de oración, que quedaba a la orilla del río Gangas. Filipo no poseía sinagoga y el santuario destinado a las plegarias, si bien tomaba el título de casa, no era más que un rincón ameno de la naturaleza, rodeado de muros en ruinas. Conociendo la situación religiosa de la ciudad, Pablo se dirigió para allá con los compañeros. Muy sorprendidos, los misioneros no encontraron sino señoras y niñas en oración. El ex rabino penetró resueltamente en el círculo femenino y habló de los objetivos del Evangelio, como si estuviese delante de un inmenso público. Las mujeres estaban magnetizadas por su palabra ardiente y sublime. Se enjugaban discretamente las lágrimas que les afluían al rostro, al recibir las noticias del maestro, y una de ellas, llamada Lidia, viuda digna y generosa, se aproximó a los misioneros y confesándose convertida al Salvador esperado, les ofreció su propia casa para fundar la nueva iglesia. Pablo de Tarso la contempló con los ojos llenos de lágrimas. Escuchando su voz desbordante de cristalina sinceridad, recordó que en Oriente, en el día inolvidable del Calvario, solo las mujeres habían acompañado a Jesús en el doloroso trance, siendo las primeras criaturas que lo vieron en la gloriosa resurrección, y aún eran ellas que, en dulce reunión espiritual, venían a recibir la palabra del Evangelio en Occidente, por primera vez. En silenciosa contemplación, el apóstol de los gentiles vio a un gran número de niñas que se arrodillaban bajo la sombra cariñosa de los árboles. Observando sus trajes muy claros, tuvo la impresión de que veía frente a sí a un gracioso bando de palomas muy blancas, prestas a emprender el vuelo glorioso de las enseñanzas de Cristo, por los cielos maravillosos de Europa. Fue por eso que, contrariamente a la expectativa de los compañeros, el enérgico predicador respondió a Lidia en tono muy afable: «Aceptamos vuestro hospedaje». Desde aquel minuto, se entabló entre Pablo de Tarso y su cariñosa iglesia de Filipo la más hermosa amistad. Lidia, cuya casa estaba muy bien abastecida, debido al movimiento comercial de púrpuras, acogió a los discípulos del Mesías con indescriptible júbilo. Mientras eso ocurría, Lucas y Timoteo continuaban el viaje. Silas y el ex doctor de Jerusalén se consagraban al servicio del Evangelio, entre los generosos filipenses. La ciudad se caracterizaba por su espíritu romano. Había en las calles varios templos dedicados a los dioses antiguos. Y como solo las mujeres procuraban el recinto de la casa de oraciones, Pablo, con el arrojo que lo caracterizaba, deliberó hacer predicaciones del Evangelio en la plaza pública. En esa misma época, poseía Filipo una pitonisa que era famosa en las cercanías. Como en las tradiciones de Delfos, sus palabras eran interpretadas como oráculo infalible. Se trataba de una jovencita cuyos patrones procuraron mercantilizar sus poderes psíquicos. La mediumnidad era utilizada por espíritus poco evolucionados, que se complacían en dar pálpitos sobre motivos de orden temporal. La situación era altamente rentable para los que la explotaban insensiblemente. Aconteció que la joven estaba presente en la primera prédica de Pablo, recibida por el pueblo con insuperable éxito. Terminada la exposición evangélica, los misioneros observan a la joven que, con grandes gritos que impresionaban al público, se pone a exclamar: «Recibid a los enviados del Dios Altísimo». ¿Ellos anuncian la salvación? Pablo y Silas quedaron un tanto perplejos, pero nada replicaron, conservando el incidente en el corazón, en actitud discreta. Pero, al día siguiente se repetía el hecho y durante una semana, los discípulos del Evangelio oyeron, después de las predicaciones, a la entidad que se enseñoreaba de la joven, gritándoles elogios y títulos pomposos. No obstante, el ex rabino, desde la primera manifestación, buscó saber quién era aquella chica anónima y logró conocer los antecedentes del caso. Estimulados por la ganancia fácil, los patrones habían instalado un gabinete donde la pitonisa atendía las consultas. Ella, por su parte, de víctima iba pasando a socia de la empresa, que tenía pingüis rendimientos. Pablo, que nunca se conformó con el comercio de los bienes celestiales,
percibió el mecanismo oculto de los acontecimientos y, señor de todas las particularidades del asunto, esperó a que el visitante del mundo invisible apareciese de nuevo. Así, terminada la prédica en la plaza, cuando comienza la joven a gritar: «Recibid a los mensajeros de la redención, no son hombres, son ángeles del Altísimo», el convertido de Damasco desciende de la tribuna, aproximándose a la locutora dominada por extraña influencia, intimó a la entidad manifestante, en tono imperativo: «Espíritu perverso, no somos ángeles, somos trabajadores que luchamos contra nuestras propias flaquezas, por amor al Evangelio. En nombre de Jesucristo ordeno que te retires de ella para siempre. Te prohíbo, en nombre del Señor, que establezcas confusión entre las personas, incentivando intereses mezquinos del mundo en detrimento de los sagrados intereses de Dios». Inmediatamente, la pobre jovencita recobró energías y se liberó de la actuación maléfica. El acto provocó enorme admiración popular. El propio Silas, que, de algún modo, se complacía en oír las afirmaciones de la pitonisa, interpretándolas como un consuelo espiritual, estaba boquiabierto. Cuando se vieron a solas, quiso que Pablo le dijese los motivos que lo llevaron a semejante actitud, y le preguntó: ¿acaso ella no hablaba en nombre de Dios? ¿Su propaganda no sería para nosotros un valioso auxilio? El apóstol sonrió y sentenció: «Por ventura, Silas, ¿se podrá juzgar en la tierra cualquier trabajo antes de que sea concluido?» Aquel espíritu podría hablar de Dios, pero no venía de Dios. ¿Qué hicimos para recibir elogios? Día y noche, estamos luchando contra las imperfecciones de nuestra alma. Jesús mandó que enseñásemos, a fin de que aprendamos duramente. ¿No ignoras cómo vivo en batalla con el espino de los deseos inferiores? Entonces, ¿sería justo que aceptásemos títulos inmerecidos cuando el Maestro rechazó el calificativo de bueno? Claro que, si aquel espíritu viniese de Jesús, otras serían sus palabras. Estimularía nuestro esfuerzo, comprendiendo nuestras debilidades. Además, procuré informarme sobre la joven y sé que ella es hoy la llave de un gran movimiento comercial. Silas se impresionó con los esclarecimientos más que justos. Pero, dando a entender sus dificultades para comprender integralmente el asunto, agregó: «Sin embargo, ¿será el incidente una lección para que no mantengamos relaciones con el plano invisible?» «¿Cómo pudiste llegar a semejante conclusión?», respondió el ex rabino muy admirado. «El cristianismo sin las profecías sería un cuerpo sin alma. Si cerrásemos la puerta de comunicación con la esfera del Maestro, ¿cómo podríamos recibir sus enseñanzas? Los sacerdotes son hombres, los templos son de piedra. ¿Qué sería de nuestra tarea sin las luces del plano superior? Del suelo brota mucho alimento, pero, apenas para el cuerpo, para la nutrición del espíritu es necesario abrir las posibilidades de nuestra alma hacia lo alto y contar con el amparo divino. En ese particular, toda nuestra actividad reposa en las dádivas recibidas». ¿Ya pensaste en el Cristo sin resurrección y sin intercambio con los discípulos? Nadie podrá cerrar las puertas que nos comunican con el cielo. El Cristo está vivo y nunca morirá. Convivió con los amigos, después del Calvario, en Jerusalén y en Galilea, trajo una lluvia de luz y sabiduría a los cooperadores galileos, en el Pentecostés, me llamó a las puertas de Damasco, mandó un emisario para la liberación de Pedro cuando el generoso pescador lloraba en la cárcel. La voz de Pablo tenía acentos maravillosos, en esas profundas evocaciones. Silas comprendió y se calló, con los ojos llenos de lágrimas. No obstante, el incidente tendría más amplias repercusiones, más allá de aquellas que los apóstoles del Maestro podrían esperar. La pitonisa no recibió más la visita de la entidad que distribuía pálpitos de toda suerte. En vano, los consultantes enviciados le tocaron en la puerta. Viéndose privados de la renta fácil, los perjudicados fomentaron un gran movimiento de resentimiento y rebeldía contra los misioneros. Se esparció el rumor de que Filipo, debido a la audacia del predicador revolucionario, había sido privado de la asistencia de los espíritus de Dios. Los fanáticos se exaltaron. 3 días después, Pablo y Silas fueron sorprendidos, en plena plaza, por un ataque del pueblo y fueron atados a troncos pesadísimos y flagelados sin compasión. Ante los insultos de la masa ignorante, se sometieron con humildad al suplicio. Cuando sangraban bajo el castigo de las varas impiadosas, intervinieron las autoridades y fueron conducidos entonces a la cárcel, abatidos y tambaleantes. Dentro de la noche oscura y dolorosa, incapacitados para dormir por los dolores muy crueles que sufrían, los discípulos de Jesús velaron en oraciones ungidas de luminoso fervor. Allá afuera,
Rugía la tempestad con terribles truenos y vientos silbantes. Filipo entera parecía sacudida en sus bases por la tormenta estrepitosa. Pasaba de la medianoche y los dos apóstoles oraban en voz alta. Los prisioneros vecinos, viéndolos en oración, parecían acompañarlos por la expresión del rostro. Pablo los contempló, a través de las rejas, y, aproximándose, con dificultad comenzó a predicar el reino de Dios. Al comentar la tempestad imprevista que se había abatido sobre el ánimo de los discípulos, mientras Jesús dormía en la barca, un hecho maravilloso hirió los ojos de los encarcelados. Las pesadas puertas de las numerosas celdas se abrieron sin ruido. Silas se puso pálido. Pablo comprendió y salió al encuentro de los compañeros. Continuó predicándolas verdades eternas del Señor con una entonación impresionante, y viendo a unas decenas de hombres de pecho peludo, barbas largas, fisonomías taciturnas, como si estuviesen plenamente olvidados del mundo, el apóstol de los gentiles habló con mayor entusiasmo de la misión del Cristo, y pidió que nadie intentase huir. Los que se reconociesen culpables que agradeciesen al Padre los beneficios de la corrección, los que se juzgasen inocentes que diesen expansión al regocijo, porque sólo los martirios del justo podían salvar al mundo. Esos argumentos de Pablo contuvieron a toda la extraña y reducida asamblea. Nadie procuró alcanzar la puerta de salida, sino que reuniéndose en torno a aquel desconocido, que tan bien sabía hablar a los desgraciados, muchos se arrodillaron en llanto, convirtiéndose al Salvador que él anunciaba con bondad y energía. Al amanecer, amainada la tormenta, se levanta el carcelero, perturbado por el singular vocerío. Viendo las puertas abiertas y temiendo su responsabilidad, intenta suicidarse, instintivamente. Pero Pablo avanza e imposibilita el gesto extremo, explicándole lo ocurrido. Todos los encarcelados regresaron humildes a sus celdas. Lucano, el carcelero, se convierte a la nueva doctrina. Antes que la claridad diurna invadiese el paisaje, él trayendo a los apóstoles los socorros de emergencia, curando sus heridas, sensibilizado como nunca. Residiendo allí mismo, condujo a los discípulos al interior de su hogar, manda a servirles alimento y vino reconfortante. Enseguida en las primeras horas, los jueces filipenses son informados de los hechos. Llenos de temor, mandan a liberar a los predicadores, pero, Pablo, deseando ofrecer garantías al servicio cristiano que se iniciaba en la iglesia fundada en casa de Lidia, alega su condición de ciudadano romano, a fin de infundir más respeto a los magistrados de Filipo por las ideas del profeta nazareno. Rechaza la orden de libertad para exigir la presencia de los jueces, que comparecen recelosos. El apóstol les anuncia el reino de Dios, y exhibiendo sus títulos, los obliga a escuchar sus disertaciones relacionadas con Jesús. Les dio a conocer los trabajos evangélicos que comenzaban a realizarse en la ciudad, con la cooperación de Lidia, y comentó los derechos de los cristianos en todas partes. Los magistrados le pidieron disculpas, le garantizaron el mantenimiento de la paz para la iglesia naciente, y, alegando la extensión de sus responsabilidades ante el pueblo, rogaron a Pablo y a Silas que dejasen la ciudad, para evitar nuevos tumultos. El ex rabino se sintió satisfecho y, regresando a la residencia de la generosa productora de púrpuras en compañía de Silas, que reconocía su fortaleza, sin disimular su gran asombro, permanecieron ambos allí durante algunos días trazando el programa de los trabajos de la nueva sementera de Jesús. Enseguida, tomaron rumbo a Tesalónica, haciendo escala en todos los lugares donde hubiese poblados o aldeas a la espera de las noticias del Salvador. En ese nuevo centro de luchas, reencontraron a Lucas y Timoteo que los aguardaban ansiosos. Los trabajos continuaron muy activos. En todas partes, los mismos choques. Judíos prejuiciados, hombres de mala fe, ingratos e indiferentes, se confabulaban contra el ex doctor de Jerusalén y sus dedicados compañeros. Pablo se mantenía fuerte y superior en las mínimas refriegas. Sobrevenían sinsabores, angustias en la plaza pública, acusaciones injustas, calumnias crueles, poderosas amenazas caían a veces, inesperadamente, sobre el desinterés divino de sus obras, pero el valeroso discípulo del Señor proseguía siempre, sereno y firme, a través de las tormentas, viviendo estrictamente de su trabajo y compeliendo a los amigos a hacer lo mismo. Era indispensable que Jesús triunfase en los corazones, ese era su programa primordial. Desatendía cualquier capricho, sobreponía esa realidad a cualquier conveniencia, y la misión continuaba entre dolores y enormes obstáculos, pero segura y victoriosa en su divina finalidad. Después de incontables inconvenientes con los judíos, en Tesalónica, el ex rabino resolvió trasladarse a Bereia.
nuevas labores, nuevas dedicaciones y nuevos martirios. Los trabajos de los misioneros, iniciados siempre en paz, continuaban bajo luchas extremas. Los judíos rigurosos de Tesalónica no faltaron en Bereia. La ciudad se movilizó contra los discípulos del Evangelio, los ánimos se exaltaron. Lucas, Timoteo y Silas fueron obligados a apartarse, deambulando por las aldeas circunvecinas. Pablo fue preso y azotado. A costa de grandes sacrificios de los simpatizantes de Jesús, le dieron libertad, con la condición de que se retirase dentro del menor plazo posible. El ex rabino accedió con prontitud. Sabía que detrás de sí y a través de esfuerzos muy rigurosos, siempre quedaría una iglesia local, que se ensancharía al infinito, alentada por la misericordia del Maestro, a fin de proclamar la excelencia de la buena nueva. Era de noche, cuando los hermanos de Ideal consiguieron sacarlo de la cárcel para la vía pública. El apóstol de los gentiles procuró informarse sobre los compañeros y supo de las vicisitudes que soportaban. Recordó que Silas y Lucas estaban enfermos, que Timoteo necesitaba encontrarse con su madre en el puerto de Corinto. Era mejor proporcionar a los amigos una tregua en el vértice de las actividades renovadoras, cuando él mismo experimentaba la necesidad de reposo. Los hermanos de Bereia insistían para que iniciasen su partida. Era una temeridad provocar nuevos choques. Fue ahí cuando Pablo deliberó poner en práctica un viejo plan. Visitaría Atenas, satisfaciendo un viejo ideal. Muchas veces, impresionado con la cultura helénica recibida en Tarso, había alimentado el deseo de conocer sus monumentos gloriosos, los templos soberbios, el espíritu sabio y libre. Cuando todavía era muy joven, pensó realizar esa visita a la ciudad magnificente de los viejos dioses, dispuesto a llevarle los tesoros de la fe guardados en Jerusalén, procuraría las asambleas cultas e independientes, y hablaría de Moisés y de su ley. Pensando, ahora, en la realización de tal proyecto, consideraba que llevaría luces mucho más ricas al espíritu ateniense, anunciaría a la ciudad famosa el Evangelio de Jesús. Seguramente, cuando hablase en la plaza pública, no encontraría los tumultos, tan del gusto de los israelitas. Gozaba de antemano con el placer de hablar a la multitud inclinada al trato de las cosas espirituales. Indudablemente, los filósofos esperaban noticias del Cristo, con impaciencia. Tendrían en sus predicaciones evangélicas el verdadero sentido de la vida. Estimulado por esas esperanzas, el apóstol de los gentiles decidió hacer el viaje, acompañado de algunos amigos más fieles. Pero, estos, se regresaron en las puertas atenienses, dejándolo completamente solo. Pablo penetró en la ciudad poseído por una gran emoción. Atenas ostentaba aún numerosas bellezas exteriores. Los monumentos de sus venerables tradiciones estaban casi todos de pie, suaves armonías vibraban en el cielo muy azul, valles risueños se alfombraban de flores y perfumes. El alma grande del apóstol se extasió en la contemplación de la naturaleza. Recordó a los nobles filósofos que habían respirado aquellos mismos aires, rememorando los esplendores gloriosos del pasado ateniense, sintiéndose transportado a un maravilloso santuario. Mientras tanto, el transeúnte de las vías no podía ver su alma, y de Pablo vieron apenas el cuerpo escuálido que las privaciones habían tornado exótico. Mucha gente lo tomó por mendigo, un harapo humano de la gran masa que llegaba, en flujo continuo, del oriente desamparado. El emisario del Evangelio, en el entusiasmo de sus generosas intenciones, no podía percibir las descontroladas opiniones a su respecto. Lleno de buen ánimo, resolvió predicar en la plaza pública, en la tarde de ese mismo día. Ansiaba encontrarse con el espíritu ateniense, tal como ya lo había hecho con las grandezas materiales de la ciudad. No obstante, su esfuerzo fue seguido de un penoso fracaso. Innumerables personas se aproximaron en el primer momento, pero, cuando oyeron sus referencias a Jesús y a la resurrección, gran parte de los asistentes rompió en carcajadas de irritante ironía. ¿Este filósofo será un nuevo Dios?, preguntaba un transeúnte con aire de pillería. Está muy mal vestido para pretender tanto, respondía el interpelado. ¿Dónde se vio un Dios así?, preguntaba otro. Ve cómo le tiemblan las manos. Parece enfermo y enflaquecido. La barba es salvaje y está lleno de cicatrices. Es un loco, exclamaba un anciano con vastas presunciones de sabiduría. No perdamos tiempo. Pablo lo oía todo, notó la fila de los que se retiraban, indiferentes y endurecidos, y experimentó mucho frío en el corazón. Atenas estaba muy distanciada de sus esperanzas.
La Asamblea Popular le dio la impresión de ser una agrupación de personas envenenadas de falsa cultura. Durante más de una semana perseveró en las predicaciones públicas sin resultados apreciables. Nadie se interesó por Jesús y, mucho menos, en ofrecerle hospedaje por una simple cuestión de simpatía. Era la primera vez, desde que inició la tarea misionera, que se retiraría de una ciudad sin fundar una iglesia. En las aldeas más rústicas, siempre aparecía alguien que copiaba las anotaciones de Leví para comenzar la labor evangélica en el recinto humilde de un hogar. En Atenas nadie apareció interesado en la lectura de los textos evangélicos. No obstante, fue tanta la insistencia de Pablo con algunos personajes, que terminaron llevándolo al Areópago, para que entrase en contacto con los hombres más sabios e inteligentes de la época. Los componentes del noble cónclave recibieron su visita con más curiosidad que interés.